¿Cuál ha sido la experiencia más aterradora que usted o alguien más ha vivido? Durante los años 80, mi madre trabajaba en el turno de noche en el Hospital General de Tampa junto a 4 mujeres y un hombre. En 1984, un asesino en serie sembró el terror durante el verano, y sus víctimas eran mujeres jóvenes. Posteriormente supe que muchas eran acompañantes. Mi madre y sus compañeras de trabajo, que en aquel entonces tenían 20 años, se alarmaron mucho cuando la noticia de otro asesinato apareció en los medios, especialmente al momento de regresar a sus coches. Al término de su turno, un compañero las escoltó hasta el aparcamiento, incluyendo a mi madre. Unas semanas después, el asesino fue arrestado y acusado de todos los crímenes. Tras la fuga de una de sus víctimas, un giro de eventos ciertamente inquietante. Historia 2. Alquilé una cabaña por una semana con Meow. La primera noche, después de pasar el día visitando a su familia, la verdadera razón de nuestro viaje, cenamos y ella bebió bastante. Regresamos a la cabaña, llevé a Meow adentro y descubrí todas nuestras maletas abiertas y esparcidas por el suelo, lo cual me causó un gran pánico. Como no había bebido y suelo llevar una pistola, saqué mi arma y comencé a inspeccionar la casa. Revisé los armarios de todas las habitaciones, incluso debajo de la cama, pero no encontré nada. Revisé los armarios de todas las habitaciones, incluso debajo de la cama, pero no encontré nada. Meow estaba profundamente dormida. Al revisar nuestras pertenencias, noté que no faltaba nada, todo estaba simplemente tirado en el suelo. Además, todas las ventanas estaban cerradas, al igual que la puerta trasera. Me inquietó la ausencia de señales de un robo. Estaba seguro de haber cerrado con llave antes de irnos, lo que me llevó a pensar que alguien más tenía una llave de la cabaña o que el intruso aún estaba allí. A pesar de ello, era demasiado tarde para buscar otro alojamiento, y probablemente no hubiera opciones disponibles. Pensé que no había motivo de preocupación, ya que habíamos estado fuera desde las 9 de la mañana hasta la medianoche, probablemente el intruso había estado allí mucho antes. Sin embargo, no pude evitar sentirme inquieto. Me acosté y me cubrí. Mayo continuaba profundamente dormida. Coloqué una silla mecedora frente a la puerta principal, con la pistola en el regazo, y me quedé vigilando. Me sentía algo ridículo sentado allí, pero no podía dejar de hacerlo. En algún momento entre las 3 y las 4 a.m., me quedé dormido y desperté al día siguiente, alrededor de las 7 a.m., con el sol brillando. Me alarmé al darme cuenta de que no quería haberme dormido, y más aún al notar que no tenía mi pistola en la mano. Comienzo a mirar a mi alrededor y veo mi pistola sobre el sofá. Luego noto que la puerta principal está completamente abierta. No logro entender cómo ocurrió. Me levanto rápidamente y corro para verificar si algo más estaba fuera de lugar. Afortunadamente, todo seguía intacto. Regreso al salón, recojo mi pistola y noto que faltan algunas balas. Salgo y reviso alrededor del coche, todo está en su lugar y no hay señales de nadie. Reingreso, y en la esquina más alejada del salón, noto que una esquina de la alfombra principal está levantada. Investigo bajo la alfombra y descubro una abertura al espacio de arrastre, lo que significa que alguien estuvo en mi cabaña todo el tiempo. Debería haberme detenido y capturado a la persona en el acto. El intruso pensó rápido, se escondió en el espacio de arrastre y luego, en algún momento durante la noche, salió, me desarmó y se fue. Después de lo ocurrido, consideraría vender la cabaña inmediatamente o al menos establecer algún tipo de sistema de vigilancia. Me alivia que no haya pasado nada peor. Historia 3, que he contado antes, mi esposa y yo estábamos en una habitación de motel y ella dormía. Estaba a punto de dormirme cuando oí una voz masculina hablando en un tono apenas más alto que un susurro. Pensé que estaba soñando, pero de inmediato salté de la cama, encendí todas las luces y revisé la ducha, debajo de la cama, detrás de las cortinas y la ventana. Dado que era una habitación de motel, alguien fácilmente podría haberse escondido en ella. Me di cuenta de que había tenido una alucinación hipnagógica. De no haber sabido sobre este tipo de alucinaciones, habría pensado que la habitación estaba embrujada. He mencionado esto antes, pero creo que muchos fenómenos considerados sobrenaturales en el pasado se pueden atribuir a este tipo de alucinaciones, donde las personas experimentan cosas inexistentes y luego las atribuyen a lo sobrenatural, en lugar de comprender que es el cerebro jugándoles una mala pasada. Historia 4. Caminaba a casa desde un pub de la ciudad cuando vi un coche acercarse a una chica evidentemente muy borracha, sentada en la cuneta. Algo en la situación no me parecía correcto, así que me acerqué justo en el momento en que ella se disponía a entrar en el coche y le pregunté si estaba bien.
Estaba en el lado del pasajero, con la puerta abierta, y la chica se inclinaba hacia adentro hablando con el conductor, quien insistía en que entrara al coche. Él afirmaba ser un taxi e instaba a la chica a subir, comenzando a tomarle de la mano. Lo miré y noté que estaba sudando y me miraba fijamente, me miró a los ojos y repetía, «Soy un taxi». En ese momento, me percaté de que había otros 2 hombres en el asiento trasero del coche, todos observándonos a mí y a la chica. El conductor intentó forzar a la chica a entrar en el coche, mientras yo la sujetaba, asegurándole que no era un taxi, todo el tiempo con una mirada desquiciada en sus ojos, repitiendo que soy un taxi una y otra vez. Logré sacar a la chica del coche y el hombre comenzó a hablar en un idioma extranjero, gritándome. Le aseguré a la chica que le llamaría un taxi auténtico, señalando que ese coche no era un taxi, ya que carecía de marcas de radiotaxi, licencia o cualquier identificación, y el hecho de que hubiera 2 hombres en la parte trasera hizo que la chica recuperara cierta lucidez. Los hombres en el coche se alejaron mientras yo tomaba una foto de su matrícula e intentaba fotografiarlos. Historia 5. Esta historia, que me contó una compañera de trabajo, aún me causa escalofríos. Una noche, al darse cuenta de que solo le quedaba un cigarrillo, decidió caminar hasta la pequeña tienda de la esquina, ubicada a pocas manzanas de su edificio de apartamentos. Según recuerdo, mencionó que el sol comenzaba a ponerse cuando llegó a la tienda. Tras comprar los cigarrillos, comenzó a caminar de regreso a casa, y para entonces ya había oscurecido. El clima había sido bastante malo esa semana, lo que resultó en algo de niebla esa noche. Sin embargo, no estaba demasiado asustada, ya que era un camino familiar y se sentía segura. Comentó que, a unos 5 minutos de su regreso, escuchó pasos detrás de ella. Al principio no le dio importancia, pero los pasos persistieron. 5 minutos después, empezó a sentirse nerviosa, dándose cuenta de lo oscuro que estaba y lo desierta que parecía la calle. Entonces oyó una débil voz detrás de ella, cerca de donde estaban los pasos. Quienquiera que la siguiera empezó a cantar Rockabye Baby de una manera inquietante, y en ese punto entró en pánico, acelerando su paso. La persona detrás de ella también aceleró, y los pasos se volvieron más rápidos. Finalmente, llegó a su edificio de apartamentos y abrió la puerta bruscamente. Tan pronto como lo hizo, los pasos cesaron. Subió corriendo a su apartamento y miró por la ventana para ver si la persona seguía en el patio, y pudo distinguir la débil silueta de un hombre de pie, mirando hacia su ventana. Dijo que se quedó allí unos 10 minutos antes de marcharse. Desde este incidente, si necesita cigarrillos, pide a su hijo que la acompañe a la tienda, reconociendo que la canción añadió un elemento innecesariamente espeluznante a una situación ya de por sí alarmante, insinuando que se trataba de una persona potencialmente peligrosa. La elección de cantar la canción parecía destinada a asustar aún más, lo que sería no solo perturbador sino también cruel. Sigo esperando que estas historias tengan un desenlace menos preocupante, como descubrir que era solo un gato o algo por el estilo, pero cada una hasta ahora ha resultado ser genuinamente escalofriante. Historia 6. Una noche, después de salir del trabajo a las 2 a.m., estaba solo en un estacionamiento vacío y alguien se acercó desde detrás de un edificio mientras desbloqueaba mi coche. Le ofrecí mi coche, pero lo rechazó, solo quería que lo llevara, y la amenaza estaba implícita. Tenía las manos y la cara manchadas de sangre, y simplemente dijo que acababa de estar en ese lugar. Me sentí obligado, ya que no veía muchas opciones, así que accedí a llevarlo. Afortunadamente, todo salió bien, pero llamé al 911 en cuanto llegué a casa. Un detective vino al día siguiente y tomó mi declaración. Años más tarde, otro detective me visitó para tomar otra declaración. Resultó que la persona que llevé podría haber estado involucrada en un robo seguido de asesinato. Habían pasado tantos años que mi recuerdo era borroso, y no sé qué sucedió después. Historia 7. Cuando estaba en primer grado, jugaba con un grupo de amigos en el bosque cerca de mi casa. Allí había una colina que terminaba en los patios traseros de algunas casas, cuando de repente vimos a un hombre vestido de Santa Claus parado en la cima de la colina, observándonos. Esto era particularmente extraño, ya que era pleno verano. Nos quedamos mirándonos mutuamente por un minuto, hasta que él lanzó un grito de guerra y comenzó a bajar corriendo la colina a toda velocidad. Corrimos de vuelta a la casa de mi amigo, entramos apresuradamente y cerramos las puertas. No tengo idea de qué fue de ese Santa. Historia 8.
Estaba con mi novia en el asiento trasero de su coche en una obra abandonada, cuando un Ford Taurus blanco de mediados de los 90 se detuvo detrás de nosotros, encendió sus luces altas y se quedó allí, en punto muerto. Rápidamente me vestí, pasé al asiento delantero y conduje rápidamente. Ese coche nos siguió durante unos 15 minutos hasta que finalmente encontré un policía estacionado en una trampa de tráfico. El coche nos dejó de seguir y aparcó el Taurus a un lado, y afortunadamente, el policía nunca salió de su vehículo para ver qué estaba sucediendo. Historia 9. Mi novia y yo fuimos asaltados una noche a la 1, durante una tormentosa noche de febrero. Vivo en Arizona desde hace unos 12 años, y esa noche, las tormentas provocaron fallos en nuestros teléfonos. Me desperté para ir a la escuela, y mi mamá decidió usar su móvil para llamar al teléfono fijo y comprobar si la línea telefónica seguía funcionando, así que fue al garaje, tomó el móvil del coche y llamó. El teléfono sonó. Lo contesté y extrañamente, se activó nuestro contestador automático. Grabé la llamada, y esto fue lo que sucedió a continuación. Hola, lo sentimos, su llamada no se pudo procesar. Por favor, cuelgue e inténtelo de nuevo. Sabía que el contestador estaba grabando porque podía oír mi propia voz, así que, teniendo 13 años, pensé que sería divertido fingir que estaba interactuando con la grabación. Lo siento, no, lo siento, sí, estoy seguro de que lo lamentas, todo es culpa tuya. Colgué y decidí escuchar la grabación. Al escuchar, me di cuenta de que estaba interactuando con la típica grabación de una llamada fallida. Lamentamos que su llamada no haya podido completarse tal como se marcó. Por favor, cuelgue e inténtelo de nuevo. No, lamentamos que su llamada no haya podido completarse tal como se marcó. ¿Podría colgar e intentar llamar de nuevo? No, lo siento, sí, estoy seguro de que lo lamentas, crees que eres gracioso, todo es tu culpa, que entre mis palabras, algo me preguntó con voz ronca y horrible. ¿Crees que eres gracioso? La voz sibilante y aterradora aún me causa escalofríos, sabiendo que algo me hizo una pregunta con un tono tan malévolo. Entonces, siguiendo el ejemplo de Kevin McAllister, grabé esa parte. Aún tengo esa grabación guardada en el rincón más oscuro y profundo de mi dormitorio. Historia 10. Cuando era niño, alrededor de los 6 años, soñé con caminar por una casa en la que nunca había estado. Era un sueño bastante ordinario y sin nada especial. Simplemente me limitaba a pasar de una habitación a otra, observando todo a mi alrededor. Unos meses después, nuestra familia se mudó al otro lado del país a una casa nueva. El día de la mudanza, reconocí la casa inmediatamente de mi sueño. Era exactamente la misma casa que había aparecido en mi sueño meses antes. Les conté a mis padres y, hasta el día de hoy, se rieron pensando que era una broma. No tengo ninguna explicación para ello, y lo más importante, no tengo pruebas, ya que todo fue un sueño en primer lugar. Pero mantengo la veracidad de esta historia hasta el día de hoy. Historia 1. Cuando era niña, tuve un sueño muy detallado sobre mi rutina matutina, aunque no fue el habitual. En el sueño, no me duché y me desperté en la cama. Sin embargo, todos los detalles de esa mañana estaban presentes en mi sueño. Me desperté tarde, no encontraba mi peine y terminé tomando prestado el cepillo rosa de mi hermana, y por alguna razón miré el reloj justo a las 7:05. Además, ese día había un autobús de sustitución. Normalmente tomaba el autobús número 4, pero esta vez tomé el de sustitución. Ahora, con 24 años, me desperté justo cuando el autobús se detuvo y pensé que era extraño, hasta que me di cuenta de que, estaba dormida cuando sonó la alarma, y aparté el sueño de mi mente, presa del pánico, mientras luchaba por arreglarme rápidamente. No pude encontrar un peine, pero ahí en el mostrador estaba el cepillo de pelo rosa de mi hermana. Mientras bajaba las escaleras, vi que el reloj de la estufa marcaba las 7:05 y entonces empecé a recordar el sueño, pensando en lo extraño que era esto. Finalmente, el autobús se detuvo, y ahí estaba, el autobús número 24, justo enfrente de mí, ya que mi autobús habitual estaba aparentemente en mantenimiento. Historia 12. Cuando era adolescente, una noche estaba acostado en un sofá viendo televisión, y todos los demás en casa ya estaban dormidos. Nuestra sala de estar tenía una gran ventana detrás de la televisión que daba al patio. Mientras estaba acostado, de repente vi por el rabillo del ojo la cara de un hombre pegada a la ventana, mirándome fijamente con una expresión enloquecida y los ojos muy abiertos. Sorprendentemente, logré contener mi pánico. Me levanté y salí de la habitación. Fui a la habitación de mi hermano y le pedí que mirara afuera para ver si había alguien.
Por supuesto, no había nadie. A la mañana siguiente, salí al patio para ver si había, no sé, huellas o algo así. Rápidamente me di cuenta de que la mesa del patio estaba apoyada contra la pared debajo de la ventana y había marcas de nariz y frente en el cristal. Para que alguien pudiera haber hecho esas marcas, tendría que haber estado sobre la mesa, arrodillado con la cara pegada al cristal, mirándome. Supongo que la persona estaba bajo el efecto de las drogas. Historia 13. Cuando era niño, mis abuelos vivían en una casa de 2 pisos donde frecuentemente pasaba la noche. En una ocasión, a los 12 años, estaba pasando la noche allí. Era tarde, mi abuelo estaba trabajando y mi abuela había salido a la tienda. Me encontraba sola, acostada en el sofá de abajo, cerca de la escalera. Era una hermosa noche de verano y mi abuela había dejado la puerta principal abierta, solo con la mosquitera cerrada. Escuché el sonido de la puerta al cerrarse cuando mi abuela regresó por el camino de entrada. Oí a alguien subir los escalones del porche, cruzar el porche, abrir la puerta mosquitera, subir corriendo las escaleras, bajarlas corriendo, detenerse un momento en el rellano y luego bajar corriendo las escaleras. Historia 14. Estaba caminando por mi calle en la noche. Mi calle, ubicada en las afueras de la ciudad, está en una zona densamente arbolada, casi como un espacio vacío y tranquilo. Mientras caminaba, la única luz provenía de la contaminación lumínica de la ciudad, haciendo que estuviera muy oscuro. Comencé a escuchar un fuerte jadeo. Pensé, ¿qué diablos? Y mi corazón comenzó a acelerarse, sintiendo escalofríos. Miré hacia atrás, a unos 10 metros, lo más lejos que podía ver en la oscuridad, había una silueta negra y baja. Me asusté y comencé a correr. La silueta se acercaba cada vez más rápido. Me adentré en el bosque y me detuve detrás de un arbusto seco, esperando pasar desapercibido. Pocos segundos después, apareció un enorme perro negro, galopando y babeando. Me acerqué al perro, adoptando una postura dominante, me puse de pie y le grité: «Hey, vete a casa». El perro chilló un poco y se sentó, aún jadeando. Me acerqué al perro y lo acaricié firmemente. Resultó ser muy amigable, y me dirigí de nuevo a la calle. Dejar que su perro ande suelto en cualquier momento y lugar es peligroso y no es una buena idea para nadie involucrado. Pero encontrarse con un perro grande en medio de la noche, ciertamente, es alarmante. Solo puedo asumir que se escapó accidentalmente, aunque no creo que mucha gente deje a sus perros correr libremente como a los gatos, lo cual, por cierto, tampoco se debería hacer. Historia 15, no es mi propia historia, pero es una anécdota impactante de un profesor de arte de la escuela. Cuando era más joven, estaba caminando de regreso a su coche después de ir de compras, y un joven se acercó y le pidió ayuda para cargar sus comestibles en su coche, alegando que estaba herido. Cortésmente, le dijo que no podía y le dio una excusa, pero la verdadera razón por la que se negó fue porque sintió un escalofrío en la nuca y algo dentro de ella le dijo que algo no estaba bien. Unas semanas más tarde, una foto del hombre apareció en las noticias, revelando que no era otro que Ted Bundy. Historia 16. En una ocasión, trabajé como ingeniero inalámbrico en una gran instalación de telecomunicaciones en Long Island, ubicada lo suficientemente bajo tierra como para que a la 1:17 de la tarde no tuviéramos cobertura de telefonía móvil. Los 50 o más teléfonos que teníamos para probar se reiniciaron todos al mismo tiempo, volvieron a encenderse y empezaron a funcionar erráticamente durante más de 3 horas. Luchamos por encontrar algún tipo de patrón, probando con diferentes redes, diferentes marcas de teléfonos móviles y distintos modelos. Nadie pudo dar una explicación o identificar un patrón que causara que un teléfono se reiniciara cada 5 minutos y otro cada 45 segundos alrededor de las 4:30. Mi jefe nos dijo que nos fuéramos y volviéramos al día siguiente para ver qué más podíamos hacer. Llegué a la estación de Long Island Railroad en un día despejado, pero todos los trenes estaban retrasados. Recordé que utilizan una tecnología similar a los teléfonos móviles para la comunicación entre los trenes y el revisor, y él confirmó que estaban teniendo problemas. Al día siguiente, los informes indicaron que muchos teléfonos se reiniciaron en el tren. Todo volvió a la normalidad, pero nunca pudimos explicar lo sucedido. Ahora, leyendo sobre cómo los drones civiles están utilizando torres de telefonía celular, no puedo evitar sentirme preocupado. Historia 17. Estábamos patrullando a pie por una zona muy hostil en una ciudad de Afganistán llamada Che. Habíamos estado en contacto con el enemigo durante la mayor parte de los últimos 5 días.
De cualquier manera, al caminar por el mercado, nos sorprendió encontrarlo completamente vacío, lo cual era muy extraño. Todos los soldados del Ejército Nacional Afgano de Ana parecían muy preocupados. Miré a mi alrededor y vi perchas de carne con trozos de carne balanceándose en la brisa, mientras las moscas zumbaban a su alrededor. El sonido del traqueteo de cadenas y un ambiente espeluznante nos acompañaban mientras caminábamos. Llegó la llamada a la oración nocturna, lo juro, parecía una escena sacada de una película del oeste ambientada en Oriente Medio, justo antes de un enfrentamiento. Tan pronto como comenzó la llamada a la oración, Ana empezó a entrar en pánico y a mirar en todas direcciones. Al parecer, los talibanes habían planeado tendernos una emboscada, señalada por la llamada a la oración en nuestra ubicación. Estábamos en unas calles muy estrechas rodeadas de edificios de varios pisos, y lo único que se oía era el traqueteo de las cadenas, el zumbido de las moscas y la llamada a la oración. Continuamos caminando, esperando la emboscada, pero esta nunca ocurrió. Fue, sin duda, el momento más aterrador de mi vida. Historia 18. Cuando tenía 8 años, un amigo me confesó una tarde de verano que trabajaba para la CIA, ahora tenía 18 años. Al principio le creí, aunque en el fondo me parecía un poco sospechoso. Cada vez que venía a verme, siempre hablaba de ello, y con el tiempo, le creía cada vez menos, hasta que sus relatos se tornaron completamente delirantes. Antes de que finalmente dejara de creerle por completo, me contó que reunía gente en medio de la noche y los enterraba. En los desiertos de Las Vegas, afirmaba ir a la CIA todas las noches y tener misiones para encontrar personas a las que torturar. Decía tener una colección de cuchillos en su habitación que había utilizado en alguna ocasión. Me envió una foto del interior de la CIA, pero no pude encontrar la misma imagen en Google. Y entonces las cosas se volvieron aún más extrañas. A veces, nos espiaba a mí y a mis amigos desde fuera de nuestras casas sin decir nada, hasta que nos enterábamos en el siguiente encuentro con él. Tomaba un líquido llamado B10 para hacerse más fuerte cuando se enfrentaba a personas que, según él, no estaban vivas. Se quedaba despierto la mayor parte de la noche y no estaba cansado en absoluto, porque, según decía, tenía mucho en qué pensar. La última vez que lo vi, me dijo que tenía un problema, pero nunca me reveló de qué se trataba. Estoy de acuerdo, OP. Esto es realmente espeluznante, no tanto porque crea que está en la CIA realizando experimentos secretos de tortura o algo por el estilo, sino porque demuestra un deterioro muy claro del estado mental, lo cual es, para mí, una de las cosas más extrañas y preocupantes del mundo. Esta será nuestra última historia por hoy. Muchas gracias por vernos. Espero que tengáis un día o una noche maravillosos donde quiera que estéis y que hayáis experimentado un buen susto. Hasta la próxima.